Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En cuanto a la estadística de la presentada del día de ayer, ¿cómo ha cambiado en cuanto a las afectaciones o el consolidado que ustedes tienen? Bueno, debo decirle, Eduardo, que obviamente las estadísticas han cambiado y han variado en algunos casos muchos, en otras se han mantenido, pero obviamente esto es consecuencia de haber superado ya, por lo menos en Apaneca, 300 milímetros de lluvia. El pronóstico nos está diciendo que en 5 días podríamos tener hasta 750 milímetros de lluvia, eso es básicamente el 25%, un poco más del 25% de la pluviometría anual, es decir, Lo que llueve en un año la en El Salvador. cantidad de lluvia que podríamos tener en un año, que usualmente ronda entre 2.000 y 2.200 milímetros. Entonces, obviamente las estadísticas han cambiado. El día de ayer teníamos apenas 100 árboles caídos, ahora tenemos 279 en diferentes puntos del país, considerando también que, digamos, entre las 3 de la tarde de ayer y a esta hora todavía tenemos ráfagas de viento que en algunos puntos han alcanzado hasta los 60 kilómetros por hora. Eso no se veía el día sábado. Exactamente. La velocidad del viento incrementó del domingo en la tarde hasta esta Efectivamente, y yo creo, aprovechando su comentario, Eduardo, yo creo que es importante que la población sepa cómo funciona, ahondar en el tema de el sistema de alerta temprana. Vean ustedes cómo hemos venido monitoreando desde el día miércoles, hicimos un aviso, luego el jueves subimos a advertencia, el viernes básicamente tuvimos un incremento en las condiciones lluviosas de tal forma que de alerta verde, ahí por el mediodía tuvimos que pasar rápidamente a alerta amarilla. Y así hemos hemos decretado alerta naranja el día sábado, pues llegando a alerta roja el día de ayer, y obviamente pues el gobierno del presidente Nayib Bukele, como siempre, buscando la forma de disponer de todos los recursos para atender a la población. Tenemos ya un estado declarado de emergencia nacional que, por supuesto. ¿Qué permite esto? Bueno, el estado de emergencia nacional, en principio, permite echar mano de todos los recursos, Eduardo, para poder brindar asistencia humanitaria, que obviamente no es barato, ¿verdad? No es barato, pero el señor presidente lo ha dicho, no importa, lo que importa es el bienestar de las personas, utilicemos todos los recursos. Debo decir que este es un trabajo que se ha hecho inicialmente, empieza en el Ministerio de Gobernación, luego se hace la solicitud a Casa Presidencial, al señor Presidente de la República, luego vemos cómo ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa y así pues ahora mismo tenemos este estado declarado de emergencia nacional. Permite en algunos casos, Eduardo, echar mano de recursos, en otros también utilizar fondos que son necesarios para no solamente evacuar tempranamente, albergar tempranamente, sino brindar la asistencia humanitaria, darle continuidad, por supuesto, a planes regulares de salud con todas las personas a fin de que, como ayer bien lo decía el señor ministro de Salud, por ejemplo, todas aquellas personas que ahora mismo tienen un diagnóstico crónico de enfermedades crónico-degenerativas no vean interrumpidos sus tratamientos. Así es que… Director, esta situación es complicada porque no se focaliza en una zona del país, como en otras ocasiones, Sí. en la parte de oriente, occidente o centro o paracentral, sino que abarca todo el país. Hay que brindar Todo la el atención y país. estar viendo que no haya carreteras incomunicadas en los diferentes tramos y la atención de o evacuación o tener albergues casi a nivel nacional. Definitivamente, y le cuento que ahora mismo ya ni siquiera es solo El Salvador. He estado en constante comunicación con colegas de la región y, por ejemplo, en Guatemala ya empezaron a tener, bueno, ustedes mismos estaban dando cuenta de que ya han tenido 2 fallecidos. Toda la zona sur de Guatemala ahora mismo está bajo este mismo fenómeno. Nosotros, como le digo, hemos tenido en Apaneca 300 y básicamente ese ha sido, digamos, como la media en todo el país, 300 milímetros en Apaneca, 200 y algo en la zona de Izalco y así sucesivamente hasta llegar. Obviamente, a partir de todo eso, pues las incidencias han crecido. En caso de deslizamientos, ayer teníamos 12, hoy tenemos 46. Ya empezamos a ver algunos pequeños derrumbes en la carretera la panorámica, ¿verdad?, que conduce desde Santiago, Texacuangos hasta Cojutepeque.
en la carretera también que va desde Mercedes Umaña hasta Berlín, Alegría, Y esto es porque Santiago el de agua ya María. no retiene, sino que ya no Exactamente. está filtrando, sino que empiezan los Exactamente. desprendimientos. Podríamos decir que ahora mismo la capacidad de absorción Sí. que tienen todos estos territorios ya se está viendo muy, pero muy disminuida. ¿Eso qué significa? Que la escorrentía aumenta y en esa misma medida se va generando procesos erosionarios que al final terminan movilizando ramas, piedra, tierra, acompañado de agua, que son los fenómenos que más suceden en este momento. En cuanto a víctimas mortales, hay 3 personas fallecidas. Efectivamente. Lo que hasta ayer se contabilizaba. A lo que hasta ayer se contabilizaba, lamentablemente en el transcurso de la noche hemos tenido 2 personas más y estamos confirmando el deceso de otras personas. Quisiera aprovechar su pregunta, Eduardo, quisiera pedirle de verdad a todas las personas que están conduciendo en carreteras que por favor tengan todo el cuidado respectivo, que no abusen de la velocidad. Antes justamente de empezar este conversatorio con usted veíamos lo de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Estamos viendo cómo personas no están respetando las señales de tránsito, están abusando de la velocidad. Entonces, hoy es un día, digamos, muy importante para el país porque es de asueto, ¿verdad? Es el Día del Padre. Bueno, aprovecho felicitarlo, ¿verdad? Y a todos los padres que nos están escuchando. ¿Qué recomendación podríamos darle? Miren, yo sé que es un día muy importante, se celebra una vez al año, pero hay otros días para celebrar. En mi opinión, y de verdad les hago las sugerencias, quédense en su casa, no se arriesguen, no por el hecho pues, de ir a algún lado se vayan a poner en riesgo. Hemos venido haciendo esa recomendación desde el día viernes, desde el día jueves que subimos a advertencia en ese sentido. Quisiera reiterar que por favor no nos arriesguemos más allá de lo estrictamente necesario. Director, ¿cuántas personas tienen contabilizados a nivel nacional, si está el dato, en albergues en este momento? Tanto Por supuesto. personas que se hayan autoevacuado, porque vimos algunos casos, como Sí. otras que ha sido necesario. Y de verdad quisiera felicitar a las personas que de su propia iniciativa llamaron y dijeron, miren, yo me quiero evacuar. ¿A dónde está un albergue? ¿A dónde está el albergue que me toca? Nos decía ayer una persona. Creo que esa es la actitud, esa es la cultura que queremos nosotros instaurar en el país. Esa es cultura de prevención. Le quiero comentar que total de albergues activos ya son 23. Tenemos un total de 589 personas albergadas. En San Salvador hay 5, en La Libertad hay 4, San Vicente hay 2, en Usulután hay 1, en La Unión hay 6, en Sonsonate 3, en Cabañas 1 y en La Paz 1. Son 100 albergues los que están dispuestos por la Dirección de Albergues del Ministerio de Gobernación con capacidad de hasta 6,000 personas, en todo el territorio nacional. Hay algo bien importante que me gustaría decir hablando del tema de albergues. Cuando nosotros decimos, Eduardo, que trabajamos de forma articulada, en principio todo empieza con la información científica porque ese es el punto de partida, ¿verdad? La información científica, exactamente, la dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente es como el que da la primera campanada, ¿verdad? Y dicen, ojo, tenemos un fenómeno hidrometeorológico en curso. A partir de ahí empieza digamos, la ejecución del plan invernal, que ya lo estamos ejecutando desde principios de abril. Entonces, digamos, en una sintonía operativa muy pero muy ordenada, empieza Dirección de Albergues, identifica lugares de la mano de gobernadores y gobernadoras en su calidad de presidentes y presidentas de comisiones departamentales y protección civil, de la mano también de presidentes y presidentas de comisiones municipales de protección civil, y en función del análisis de riesgo que se hace a partir de la información científica, muy bien, necesitamos albergues, la zona costera, la zona de las cordilleras, cercanos a un lugar donde no corran riesgo, y así es como se han venido preequipando. ¿No hay, o si usted pudiera confirmarlo, una vía que esté completamente paralizada, que no se pueda transitar? No hay ni una tan sola, Eduardo. Quiero decirle que lugares, bueno, derrumbes, o mejor dicho, obstrucción de vías, en algún momento hemos llegado a tener hasta 37 vías que en algún momento estuvieron obstruidas. Algunas, digamos, hay que recordar que todas
la conectividad vial en el país está siendo atendida por el Ministerio de Obras Públicas, el Fondo de Conservación Vial, y en ese sentido en algunos casos hemos tenido algunos derrumbes que interrumpieron temporalmente el paso en algunos de los carriles. No se ha llegado a tener, digamos, un movimiento de ladera tal que haya obstruido el paso totalmente. Pero lo que creo que es importante decir es que el Ministerio de Obras Públicas básicamente derrumbe sucedido, derrumbe limpiado, ¿verdad? Así es que obviamente es un gran esfuerzo que se está haciendo con todo el personal del Ministerio de Obras Públicas y el Fondo Solidario, perdón, el Fondo de Conservación Vial, el FOVIAL, para poder restablecer la conectividad vial en el menor tiempo posible. Hay un tema también importante que se ha estado haciendo énfasis, y lo decía el mismo presidente en sus redes sociales, o el mensaje que ponía, es no hacer caso a información falsa, porque hay gente que cuando sucede ese tipo de emergencia, de repente empieza a subir fotografías o videos de ocasiones anteriores y empieza a generar más alarma de lo que pudiese estarse generando en el lugar, por ejemplo, los chorros. Los chorros, bueno, el día justamente previo a la reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil, que debo decirlo, la Comisión Nacional de Protección Civil ha estado en pleno reunida cuantas veces ha sido necesario para tomar las decisiones que tengan que tomarse. Antes de responderle su pregunta, quisiera ahondar un poco en esto, Eduardo. En la gestión de una emergencia hay dos tipos de decisiones que deben tomarse. Inicialmente, las decisiones operativas, que tiene que ver con los equipos en el territorio, que tiene que ver con los centros de operaciones de emergencia de nivel nacional, departamental y municipal, salas de situación institucionales, donde también se toman decisiones meramente institucionales. Esas son decisiones operativas. En algún momento estas decisiones sí o sí tienen que elevarse a otro nivel, y ahí es cuando hablamos de decisiones políticas estratégicas, como el hecho de que anoche hayamos tenido, por ejemplo, el estado de emergencia nacional. Así es que creo que es importante decirlo. El punto es que previo a la reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil del día sábado, empezaron a circular cualquier cantidad de cosas de los chorros, totalmente falso, ni siquiera eran de ese día. El mismo ministro de Obras Públicas aclaró que una de las cosas que ahora mismo se están haciendo en los chorros, que paralelo a las obras que tienen que ver con la construcción del viaducto, se van generando también obras de mitigación, estabilización de las coronas de los taludes, se han tenido que hacer en algunos casos canaletas para desagüe y así sucesivamente. Hablando de información falsa, Eduardo, en horas de la madrugada, específicamente entre las 12 y las 2 de la mañana de hoy, hemos tenido que movilizar un equipo de búsqueda y rescate al occidente del país, de los que ya estaban dispuestos, ¿verdad? En una zona de Sonsonate, porque nos dijeron que había un deslizamiento que había soterrado a 12 personas. Se ha comprobado que era totalmente falso. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Nosotros, cuando nos llaman, lo asumimos con toda la seriedad del caso. Que a nosotros nos digan que una persona está soterrada, no digamos 12, lo asumimos con la seriedad que se debe asumir este tipo de situaciones. Enviamos el equipo de búsqueda y rescate y cuando llegamos resulta que no había tal situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el amigo que hizo esa llamada, si él tenía la sospecha, está bien, está bien. Si él tenía la sospecha de que eso sucedió, no importa, nosotros vamos, es nuestro trabajo y lo hacemos con el mayor de los gustos. Pero si lo hizo solamente por provocar una llamada, qué mal, porque lo que hizo... Exactamente, lo que hacen es, como dice el director general de bomberos, cuando eso sucede, nos alejan de una verdadera emergencia. Entonces, creo que es importante que todos aquellos que están generando ese tipo de llamadas falsas, de contenido, en algunos casos hemos visto penosamente cómo se usan imágenes ni siquiera de América, sino de otros lados, ¿verdad? Así es que no está bien, ¿verdad? Director, queremos agradecerle que nos haya acompañado. Vamos a estar pendientes. Hay una conferencia, sabemos ahora efectivamente al mediodía,
presentarán el nuevo consolidado. Puede que de esta hora los datos que está proporcionando el mediodía cambien incrementen, totalmente, y sí. vamos a estar pendientes de transmitirlo en los noticieros y, por supuesto, actualizar la información e informarle a la ciudadanía pues, del trabajo que se está realizando y las medidas de prevención que son dictadas. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, por invitarnos y definitivamente reitero, estos espacios son muy, pero muy importantes para nosotros, a los amigos televidentes que nos acompañan a esta hora del día. Seguirá lloviendo, ¿verdad? Seguirá lloviendo, el pronóstico nos determina que este apenas es el tercero de 5 o 6 días de lluvia. Entonces, ¿qué significa? Hay que tomar todas las precauciones del caso. Acaten las recomendaciones. Si a las personas que viven en la zona costera, en el preciso momento que vean que el nivel de las aguas está creciendo, acaten la recomendación de evacuar. Se ha dispuesto de vehículos, albergues, camas. Entonces, tenemos todo lo necesario para atenderle, amigo. Acate la recomendación. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.